tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición central de Congreso Noticias. Yo soy Jorge Álvarez y en los siguientes minutos les presentaré un resumen informativo del acontecer parlamentario. Antes los invito a ver nuestros titulares. Bancadas de oposición frustraron nuevamente presentación del jefe del gabinete, quien debía fundamentar pedido de facultades en materia económica y de seguridad ciudadana. Presidente del Consejo de Ministros lamentó que con esta actitud, a la que calificó de boicot contra el gobierno, se impida continuar con el desarrollo económico del país. Bancada de Gana Perú descartó que el gobierno se vaya a apartar del marco constitucional al no haberse aprobado las facultades legislativas que solicitaba. Bancadas de oposición condicionan su retorno al Pleno, siempre y cuando se resuelva primero situación de congresista Llovera. Otros piden sesión del Consejo Directivo. En comisión investigadora, Pilar López reiteró que su hijo Gerald Oropesa no tiene nada que ver con el narcotráfico. Vamos con las noticias. Nuevamente, la inasistencia de las bancadas de oposición frustraron la presentación del jefe del gabinete ministerial, Pedro Cateriano, para explicar el pedido de delegación de facultades en materia económica y de seguridad ciudadana. No se logró el quórum que exige el reglamento del Congreso. Veamos la crónica de los hechos. Llegaron al Congreso mucho antes de las 9 de la mañana. El jefe del gabinete, Pedro Cateriano, y sus 7 ministros de Estado traían consigo los detalles de los proyectos a sustentar. El titular de la PCM, con el mejor de los ánimos, exhortó a las bancadas a anteponer los intereses del país frente a los partidarios. Y yo sé, como ex parlamentario, que hay situaciones en donde la tensión política a veces genera mensajes hacia la población equivocados, pero también hay circunstancias en donde el diálogo, el debate democrático, el intercambio de ideas deben primar para superar, repito, las diferencias. A la hora pactada en el hemiciclo principal, el primer vicepresidente, Modesto Julca, asumía la dirección de la mesa directiva y llamaba a sus colegas a registrar su asistencia. Legisladores de las bancadas Solidaridad Nacional, Acción Popular Frente Amplio, Perú Posible y Gana Perú se acercaban a sus respectivos escaños, mientras las curules de las bancadas Fuerza Popular, Concertación Parlamentaria y PPC, Alianza para el Progreso, lucían vacías. Registrado su asistencia 43 señores congresistas. El quórum para la presente sesión es 61. No habiendo el quórum, citaríamos para las 10 horas y invocamos a los miembros de las bancadas y los congresistas que asistan. La citación es para 10 horas de la mañana. Gracias. Se suspende la sesión. Al no registrarse la asistencia requerida, el Pleno fue suspendido con solo 43 legisladores. Al reabrirse la sesión por segunda vez, se registró la presencia de 58 parlamentarios, con quienes tampoco se logró el quórum que exige el reglamento. Han registrado su asistencia 58 señores congresistas. El quórum para la presente sesión es de 61. No habiendo el quórum de la sala, de conformidad con el inciso A del artículo 54 del reglamento, se citará oportunamente para continuar con la sesión. Se suspende la sesión. La sesión extraordinaria requería la presencia de 61 congresistas para establecer el quórum exigido, lo que no se logró en las 2 oportunidades en que se pasó lista. De esta manera, la presentación del presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, quedó en suspenso. Informó Perla Villanueva, Congreso Noticias. Y tras la frustrada sesión, el presidente del Consejo de Ministros lamentó que con esta actitud, a la que calificó de boicot contra el gobierno, se impida continuar con el desarrollo económico del país. El Perú no puede darse el lujo de detenerse teniendo en cuenta legítimos seguramente intereses políticos y partidarios, pero encima de ellos están los intereses de todos los peruanos. Y como gobierno vamos ahora sí a ejercer todos los poderes que la Constitución y la ley permitan para poder seguir gobernando en beneficio de la mayoría del país, porque esa es la obligación y para eso fue elegido el presidente Ollanta Humala por la mayoría de todos los peruanos. Muchas gracias.
Así se expresó el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, al abandonar el Congreso de la República tras la frustrada sesión plenaria, donde se iba a sustentar el pedido de facultades hechas por el gobierno para legislar en materia económica y de seguridad ciudadana. Cateriano Bellido consideró necesario que en el Parlamento primen los intereses nacionales al margen de las diferencias políticas coyunturales. Los congresistas son elegidos no para boicotear las sesiones del Parlamento, sino para cumplir con un mandato popular que es precisamente el de expresar la voz de sus electores en el hemiciclo. Renunciar a esta obligación ante la ciudadanía también es sumamente grave. El primer ministro lamentó que el país se vea perjudicado porque no dan los instrumentos al gobierno para estimular la economía y fortalecer la seguridad ciudadana. Nosotros como gobierno hemos venido a cumplir nuestro deber constitucional ante el Parlamento. Creemos que es sumamente grave para un sistema democrático que el diálogo sea interrumpido de esta manera, sobre todo teniendo en cuenta que este pedido de delegación de facultades legislativas formó parte de la política general del gobierno que expuse en el Poder Legislativo y que fue motivo precisamente de un voto de confianza. Cabe señalar que la legislatura ordinaria vence este 15 de junio, lapso en el cual podría convocarse a una nueva sesión extraordinaria para ver el tema de pedidos de facultades legislativas y también para aprobar el funcionamiento de la comisión permanente durante el receso. Informó Karina Aliaga, Congreso Noticias. Los voceros de Fuerza Popular y el APRA negaron que hayan tenido alguna intención de frustrar la sesión plenaria donde se iba a presentar el primer cateriano. Asimismo, anunciaron que estarían dispuestos a volver al hemiciclo si sesiona el Consejo Directivo para notificar el desafuero del congresista Alejandro Llovera. La oposición, desde sus respectivos voceros, hemos planteado una solución a este impasse. En primer lugar, que se reúna de inmediato el Consejo Directivo, que se dé paso ya a un oficio al Jurado Nacional de Elecciones dando cumplimiento a lo que manda el Poder Judicial. Y de inmediato, todos los acá presentes, toda la bancada de oposición, reiniciaríamos las labores en el Pleno del Congreso de la República. Es falso que nuestra bancada, nuestra numerosa bancada, haya boicoteado las políticas más importantes del gobierno. El país sabe que nosotros le dimos la confianza al gabinete cateriano. El país debe saber que los 5 paquetes reactivadores dados en este gobierno, tanto por Castilla y promovidos por Segura, la bancada del APRA votó a favor. Por su parte, la bancada nacionalista Gana Perú, en conferencia de prensa, descartó que el gobierno se vaya a apartar del marco constitucional al no haberse aprobado las facultades que solicitaba para legislar en materia de seguridad ciudadana y economía. Al comentar lo dicho por el jefe del gabinete, Pedro Cateriano, respecto a que el gobierno ejercería todos los poderes que la ley permite para seguir gobernando, el legislador pidió tranquilidad al país, señalando que si hay alguna especulación vinculada a temas golpistas, estas no se van a dar y que por el contrario, el camino es fortalecer la democracia. Haremos uso de los decretos de urgencia, haremos uso del marco constitucional legal. No nos apartaremos una sola coma del marco constitucional que es el camino a seguir por todos los que ejercemos política y los que tenemos cargo público. Por su parte, el congresista Freddy Otárola señaló que los parlamentarios de oposición que no dieron quórum a la sesión actuaron sin pensar en los temas que urge sean atendidos a través de las facultades solicitadas por el Ejecutivo. Se le ha negado quórum al Perú. Se le ha negado quórum a la lucha contra la inseguridad ciudadana. Se le ha negado quórum a la lucha por el crecimiento económico que nos va a sacar cada vez más a los peruanos de la pobreza. Gutiérrez destacó la presencia de los parlamentarios que sí acudieron al hemiciclo para escuchar a los ministros que iban a sustentar los pedidos en materia económica y sobre seguridad ciudadana. Que nuestra bancada agradece firmemente a las bancadas que responsablemente y mirando al país han podido asistir a esta convocatoria. Quedará entonces a criterio de la ciudadanía, del pueblo peruano, para que sepan quiénes están en contra de los intereses
de todos los peruanos. Su colega Martín Rivas agregó que la posición de su bancada se mantendrá firme a la espera de superar este impasse. No vamos a ceder al chantaje. Que el país sepa, en realidad, que aquí está esta bancada. Hoy día, en defensa de la democracia. En tanto, la bancada del PPC, Alianza para el Progreso, propuso la convocatoria inmediata a un consejo directivo para reanudar la sesión cuanto antes. Expresaron su disposición a escuchar a Pedro Cateriano, pero además pidieron cumplir la sentencia judicial del caso de Alejandro Llovera. Y la legislatura, como suele suceder, se puede extender para darle o discutir las facultades que está pidiendo el señor Cateriano y su gabinete y a la cual no nos hemos opuesto. Consideramos que debería reunirse en lo inmediato el Consejo Directivo y allí simplemente dar trámite a lo resuelto por el Poder Judicial en instancia máxima. Y de esta manera puede perfectamente continuar la sesión y podemos empezar a debatir el pedido de facultades. No nos ahoguemos en un vaso de agua cuando la solución la tenemos al alcance de la mano. Es cuestión de decisión política, de voluntad política y de entereza de reconocer los errores en los que se ha conducido el Parlamento y rectificarlos oportunamente. Y es momento de que la presidenta convoque al Consejo Directivo y es el momento de que, realizado ese requisito, haya quórum. Y si el presidente del Consejo de Ministros con sus ministros quiere venir, por lo menos de parte de Solidaridad Nacional, habrá el mejor espíritu para escucharlo. Y otra cosa fundamental, nos parece esencial que se prolongue esta legislatura y que tengamos legislatura hasta el 30 de junio o hasta el 15 de julio, de ser necesario. Veamos ahora lo que dijeron los representantes de Dignidad y Democracia, Perú Posible y Acción Popular Frente Amplio. Esta es una situación delicada que se ha presentado al país, grave que se ha presentado al país en este enfrentamiento prácticamente que ha habido con el Legislativo y el Ejecutivo. Deploramos estos hechos. Creemos que el cálculo político no debe primar sobre los grandes intereses nacionales. El cálculo político por lo que el señor Llovera debe salir del Congreso tiene su canal, el canal administrativo, que es responsabilidad del Consejo Directivo, que en algún momento, y que sea lo más pronto posible, la presidenta del Congreso debe hacerlo. Pero no podemos condicionar a un tema administrativo, a un tema de interés nacional. Nosotros no apoyamos por apoyar la dación de facultades y creemos que el debate que se iba a dar en el Congreso iba a ser sumamente importante para poder determinar específicamente qué apoyamos y no apoyamos. Estamos de acuerdo que el Perú debe dar ciertas medidas de carácter económico. Creemos que hay dos cosas que son importantes. En primer lugar, el debate de las facultades extraordinarias para el gobierno que el propio Ejecutivo ha pedido y que hoy día se ha frustrado el debate, a pesar de que no había la seguridad de que todos votemos a favor de todo lo que piden. Sin embargo, estamos dispuestos a aceptar algunas cosas, pero debatir otras también. Lo que aquí se ha dicho el primer Cateriano en el sentido de que van a usar los instrumentos legales para poder seguir gobernando, entendemos que se trata de gobernar o de dictar medidas a través de los decretos de urgencia, algo que se puede hacer, pero solo por urgencia y solo en temas económicos. Sin embargo, hay que recordar al gobierno que, si bien es cierto puede hacerlo, hay que recordarle que también los decretos de urgencia son los más fiscalizados después de que se dan y después que el gobierno inclusive sale del poder. La Contraloría tiene una fijación por controlar y verificar los decretos de urgencia cuando se trata de disposición de dineros, de compras, etcétera, etcétera. Así que el gobierno tiene que tener mucho cuidado en saber lo que va a hacer. No nos vamos a prestar a ese juego. Nosotros estaremos firmes. Nosotros tenemos nuestra posición frente a la delegación de facultades, sí lo tenemos y lo vamos a debatir. Y tiene que debatirse en el Pleno y no buscar ahí el escurridizo de que vamos a buscar los otros mecanismos para poder seguir gobernando y asumir y hacer un bypass a las posiciones que tiene el Pleno y
y el Pleno y todo el Congreso de la República es una sacada de lengua a la democracia. No lo vamos a admitir de ninguna manera. Al volver, madre del prófugo Gerald Oropesa aseguró en comisión investigadora que su hijo no tiene vínculos con el narcotráfico. Les recordamos que también puede ingresar a nuestro portal web o seguirnos a través de nuestras cuentas en las redes sociales de YouTube, Facebook y Twitter. Ya regresamos. El Congreso de la República es mucho más que noticias. Es historia. Es opinión. Es cultura. Es debate. El Congreso de la República también es televisión. Tu congresista no trabaja solo. Para un mejor trabajo, tu congresista cuenta contigo. Juntos hacemos el Congreso. Todos tenemos una historia, como Alex, trabaja de día y estudia de noche. O María, que está feliz, está embarazada. Pero Luis va rápido, no quiere llegar tarde. Y Jorge vuela, quiere más pasajeros. Ninguno respeta la luz roja. Si no cambian de actitud, pronto pondrán fin a estas historias. No seas imprudente. Respeta los límites de velocidad. Cambiemos de actitud. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Perú, progreso para todos. Dictamen. Los dictámenes son informes que presentan las comisiones, ya sea en mayoría o minoría. Sin embargo, estas pueden también no emitir dictámenes en caso el proyecto de ley en debate sea archivado. Los dictámenes presentados son elevados a la presidencia del Congreso para ser incluidos en la agenda del Pleno. Reglamentariamente, las comisiones deben evacuar sus dictámenes en el plazo de 30 días, salvo plazo constitucional o reglamentario distinto o acuerdo de la mesa directiva en circunstancias excepcionales. Con más información en la edición central de Congreso Noticias. Tal como estaba previsto, la madre del prófugo Gerald Oropesa se presentó ante la comisión que investiga los vínculos del narcotráfico en los partidos políticos. En la sesión, Pilar López reiteró que su hijo no tiene nada que ver con el narcotráfico. Tenemos los detalles. Al inicio de su presentación ante la comisión investigadora, la madre de Gerald Oropesa señaló que su vinculación con el partido aprista se remota tiempos atrás, cuando escuchaba los mensajes del líder político Víctor Raúl Haya de la Torre. Por la buena idea y la formación que tuvo el compañero Haya de la Torre, acudí a su reunión en Alfonso Ugarte, porque yo trabajaba por ahí cuando era joven. Me gustó las ideas y de ahí me formé a compartir lo que nos enseñó Haya de la Torre, a compartir, y de ahí comencé a trabajar con mis niños de San Juan del Lurigancho. Lo poco que tenía lo compartía con mis hijos, con los niños de San Juan del Lurigancho, la gente más necesitada. Esa declaración fue reconocida por la titular de la comisión, Rosa Mavila, como un punto importante en la investigación. Cabe señalar que Pilar López informó conocer a Jorge del Castillo, a la ex primera dama Pilar Nores, así como al ex congresista Mercedes Cabanillas y al actual secretario general del APRA, Omar Quesada, pero que su relación no ha sido a profundidad sino de coordinación.
Lo interesante de la reunión es que reconoce su filiación aprista, ¿no? Ella dice que va a ser aprista hasta morir, que ella es aprista en la línea y en las ideas de Aya de la Torre, que ella trabajaba en el APRA con vasos de leche, con personas de escasos recursos. En cuanto a la interrogante del por qué Gerald Oropeza no se ponía derecho, Rosa Mavila informó que la respuesta de la madre del prófugo empresario era que la vida de su hijo corría peligro. Y ella dice que a su hijo lo quieren matar y que ella no va a avalar que a su hijo lo asesinen, ¿no? Y eso es un dato para mí por lo menos nuevo, que Gerald Oropeza habría ido a declarar a propósito de una denuncia que puso justamente a las autoridades policiales, y que cuando fue a declarar lo habían tratado de impedir que ingresara en la avenida Alfonso Ugarte, y que cuando salió de la declaración también lo persiguieron varias cuadras. Y en conversatorio organizado por el vicepresidente del Congreso, Modesto Julca, y el presidente de la Comisión de Educación, Daniel Mora, destacaron la experiencia exitosa del gobierno regional de Moquegua en materia educativa, donde llegaron a alcanzar altos índices de calidad y mejoras. Veamos. El cambio de mentalidad, la capacitación a los docentes y la participación de los padres fueron determinantes para que la región Moquegua obtenga desde el año 2011 el primer puesto a nivel nacional en logros de aprendizaje. Un ejemplo de ello lo dio a conocer el congresista Daniel Mora, quien contó cómo una profesora acudió a la fiscalía para comprometer a los papás en la educación de sus hijos. Si no lo hacían, lo demandaría por abandono moral ante esa dependencia, imagínense. Los padres comenzaron a asistir a esas reuniones de aula para informarse de los logros y debilidades de sus hijos, de sus vástagos. El presidente de la Comisión de Educación, Daniel Mora, y el primer vicepresidente del Congreso, Modesto Julca, destacaron el trabajo realizado por el expresidente del Gobierno Regional de Moquegua, Martín Vizcarra Cornejo, que permitió mejorar la calidad de la enseñanza en esa jurisdicción con resultados de altos estándares en comprensión lectora y matemática. De hecho, en la educación, el compromiso de todos es lo fundamental. Creemos y sabemos, y ustedes mejor que yo saben, que la educación es la columna vertebral de desarrollo. Es la columna vertebral y la forma y la medida y la estrategia de salir de la pobreza. Es el mecanismo de la verdadera inclusión. Por su parte, Martín Vizcarra Cornejo sostuvo que se realizaron las siguientes acciones: capacitación con ponentes de buen nivel, se destinó el 30% del presupuesto regional para la educación, acompañamiento pedagógico, cultura de evaluación regional y promoción del compromiso de los padres de familia. Nosotros hemos dicho, si el presupuesto público no es suficiente, demostremos con ejemplo de que vamos a cambiar esa situación. Entonces, el presupuesto del gobierno regional de Moquegua fue destinado a que un 30% sea para la educación, ¿no? Mientras que se discute que el presupuesto de la República, si es 3, 4 o 6%, nosotros hemos dicho no, el presupuesto del 30%, hay muchas necesidades. Se requiere mejorar los canales, construir nuevas carreteras, centros de salud. Todo es importante, todo es urgente, pero nosotros de nuestro presupuesto del gobierno regional, 30% para educación. Y sobre el 70% nos peleamos y discutimos en qué se usa. El conversatorio La educación en el Perú, experiencia exitosa en Moquegua, se llevó a cabo en la sala Raúl Porras, Barrenechea. Informó Karina Aliaga, Congreso Noticias. Los gobiernos regionales de San Martín, Loreto, Ucayali, Madre de Dios y Amazonas expusieron su oferta exportable en el Foro y Exposición de Oportunidades de Negocios Amazonías Perú Exporta Limpio, evento organizado por el legislador César Irupailla. Se trató de recoger propuestas e inquietudes de las autoridades y la sociedad civil de las regiones amazónicas, con el fin de presentar una iniciativa legislativa que impulse la certificación de marca Amazonía Perú Exporta Limpio. La mirada que tiene el mundo en cuanto al desarrollo y el crecimiento de nuestro país en relación con nuestras comunidades nativas y con la población nuestra y con la gente que quiera hacer negocio con nuestra Amazonía es inmenso. Entonces yo creo que las puertas se están abriendo en el sentido de que el desarrollo y el crecimiento de nuestro país, la construcción de un nuevo Perú, realmente está abierta. Durante su intervención, el embajador de Brasil en el Perú, Carlos Lazari Teixeira, señaló la importancia del acuerdo firmado entre ambas naciones años atrás, lo que permite el crecimiento económico. Hace 12 años nosotros firmamos una alianza estratégica
que fue renovada y reafirmada con la visita de nuestra presidenta acá en 2013. Y uno de los objetivos fundamentales es tratar de construir una agenda para explorar ese potencial que es basado en la complementariedad de las economías, pero sobre todo en una visión de la integración sostenible. De otro lado, el legislador Carlos Subino destacó la importancia de interconectar la costa atlántica amazónica a través de vías férreas que permitirían un mayor desarrollo, lo que traerá consigo mayores puestos de trabajo. Ese tren sí es importante para nosotros. Ese tren en la región Ucayali, en las regiones amazónicas, es importantísimo, porque sí nos va a traer desarrollo, sí nos va a crear polos logísticos importantes, sí nos va a traer puestos de trabajo dignos. Y entonces, al final, es el porvenir que tenemos al frente, pero tenemos que saber manejarlo. El evento, organizado por la Mesa de Trabajo para el Desarrollo Sostenible de la Amazonía Peruana, contó con la presencia de los legisladores Amado Romero, Carlos Subino, así como representantes de los ministerios de Producción, Comercio Exterior, entre otras instituciones. Informó Carlos Castro, Congreso Televisión. Y ahora les contamos que el congresista José Urquizo presentó un proyecto de ley en beneficio de las personas adultas mayores, el cual plantea la mejora de calidad del empleo y el acceso a la seguridad social para permitirles una vida digna y una pensión. Veamos los detalles. La iniciativa plantea la creación de un sistema de pensión no contributiva para mayores de 65 años en situación de pobreza, y para ello, los beneficiarios de esta pensión no deben contar con ningún beneficio público o privado, además de no tener ingresos o renta alguna, los cuales deben ser certificados por la Administración Tributaria. Este tema capaz no es visible o no merece la atención de parte del país y de algunos medios de comunicación. Sin embargo, consideramos que es vital e importante poner en agenda el tema de las personas adultas mayores. Y quiero resaltar que mi despacho parlamentario ha impulsado el proyecto de ley en favor de las personas adultas mayores, el mismo que ya se encuentra en las respectivas comisiones. El presidente de la Asociación Nacional de Adultos Mayores, Mario Vilcatoma, agradeció por el apoyo al congresista Urquizo y pidió a los parlamentarios apoyar esta propuesta en beneficio de las personas de la tercera edad. Quiero agradecer a todos los miembros del comité consultivo que han estado trabajando en la elaboración de los derechos del adulto mayor en la parte general. En tal sentido también invocaría a los miembros, a los congresistas, que ellos también, como también tienen sus familiares, me imagino que deben tener adultos mayores en sus hogares, deben apoyar este proyecto que sería en beneficio de la gran población en forma general en el país. El proyecto propone, además, la creación de los Centros de Atención Residencial de las Personas Adultas Mayores, CARPAM, encargados de brindar atención integral permanente o temporal, como vivienda, alimentación y promoción de estilos de vida saludable. Estos centros estarán supervisados y fiscalizados por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en tanto que los gobiernos regionales promoverán y fiscalizarán la implementación y funcionamiento de los centros integrales. Informó Congreso Noticias. Al volver, grupos de la sociedad civil piden al Congreso debatir y aprobar la ley contra el acoso político hacia las mujeres. Volvemos con los detalles. El Congreso de la República es mucho más que noticias. Es historia. Es opinión. Es cultura. Es debate. El Congreso de la República también es televisión. Porque queremos que nuestra tierra pueda crecer mejor. Tú me elegiste para el Congreso y yo cumplo con trabajar. Porque anhelamos un nuevo día para nuestro país. Todos unidos sin excluirnos, vamos a trabajar. Juntos hacemos el Congreso. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cuántas cosas pones antes que a tu salud? En el Perú, 12 mujeres desarrollan cáncer de mama y de útero al día.
pero solo 2 de ellas se curan. Al cáncer no le importan tus excusas. Se puede prevenir. Anda al ginecólogo y detéctalo a tiempo. Cuídate bien para querer bien. ¡Flaca, apúrate! Amiga, estoy saliendo. ¿Dónde está Bravazo? ¿Bravazo? Ya, en un rato llego. Todos los días tomamos decisiones para pasarla bien. Toma siempre la decisión correcta. ¡Qué buena pichanga, eh! Nos tomamos unas agüitas. No, estoy manejando. Y tú también. Hay que ser imprudente, ¿ah? Nunca tomes y manejes. Cambiemos de actitud. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Perú. Progreso para todos. Moción de orden del día. Las mociones son propuestas o recomendaciones referidas a asuntos que merecen inmediata y oportuna atención por los organismos gubernamentales. Las mociones de orden del día se plantean de forma individual o grupal, para solicitar investigaciones, invitar al gabinete ministerial o a determinado ministro al pleno o alguna comisión. También se tramitan mociones de orden del día para saludar, felicitar, rendir homenaje o reconocimiento a instituciones o personas. Con más noticias, la Red Nacional de Mujeres Autoridades y Organizaciones Feministas, Sociales, Colectivos Juveniles, de Derechos Humanos, Sindicales, entre otras, demandaron al Parlamento Nacional el debate y aprobación del proyecto de ley número 1903 contra el acoso político hacia las mujeres. Calificaron de urgente la aprobación del proyecto, pues según dijo la vicepresidenta de la Red Nacional de Mujeres Autoridades, Silvia Oscamaita, se han dado más de 30 casos emblemáticos de violencia física, sexual y psicológica contra las mujeres en diversos puntos del país. Bueno, estamos junto a las representantes de las 26 redes a nivel nacional de la Red de Mujeres Autoridades del Perú para demandar del Congreso de la República el día de hoy la aprobación de la Ley 1903, Ley contra el acoso político a las mujeres autoridades y a las mujeres líderes del Perú. La RENAMA entregó el proyecto de ley de acoso político a la Mesa Parlamentaria de Mujeres. La iniciativa fue recogida y mejorada por la legisladora Verónica Mendoza, el cual fue aprobado por su grupo de trabajo, consiguiendo el dictamen por unanimidad de la Comisión de la Mujer y Familia el 15 de diciembre de 2014. Bueno, ya nuestra iniciativa ha sido presentada desde el año 2011, ha seguido un proceso de revisión y en el año 2012 se ha presentado ya una segunda propuesta, ha sido aprobada por unanimidad en diciembre de 2014 por la Comisión de la Mujer del Congreso de la República, de modo que estamos seguras que todo político que apueste por la democracia participativa, que apueste por una participación justa en la política, va a emitir su voto favorable a la Ley 1903. El acoso político es una problemática que restringe, menoscaba y limita el ejercicio de los derechos políticos y liderazgo de las mujeres peruanas y las desalienta para continuar sirviendo al país. Afecta a 2 de cada 5 mujeres autoridades de los gobiernos locales y regionales, según un estudio realizado en el mes de julio del 2012. Informó Congreso Noticias. Y acorde con las modernas tecnologías de la comunicación, el Congreso de la República moderniza su infraestructura y pone al servicio de parlamentarios, empleados y periodistas el sistema de Internet inalámbrico Wi-Fi. Veamos los detalles en la siguiente nota.
Iniciando una nueva etapa de renovación e incorporación de las nuevas tecnologías de las comunicaciones, el Parlamento Nacional suma a sus múltiples servicios el sistema de Wi-Fi o red de Internet inalámbrica en sus principales ambientes, el cual sumará al trabajo de congresistas, asesores y cronistas parlamentarios. La idea es de que los congresistas, sus asesores, gente de repente del servicio parlamentario que requiere este servicio móvil, pueda conectarse a Internet y tener acceso a la información de manera más fácil y no tener la dependencia del equipo que tiene en su oficina, ¿no? La instalación del Internet inalámbrico es parte de un completo proyecto de modernización tecnológica de la infraestructura del Parlamento, aprobado por acuerdo de la mesa directiva que preside la congresista Ana María Solórzano. Con esta renovación se agilizará el trabajo parlamentario, pero además pondrá al alcance de congresistas, asesores y periodistas las herramientas de información que requiere su respectiva función. Tenemos un servicio de Internet que creemos que es suficiente para dar este servicio. Sin embargo, este procedimiento de control de usuarios y algunos filtros para no entrar, por ejemplo, a portales de juegos o estar viendo videos o películas que a veces se suele utilizar. La idea es un poco tenemos un procedimiento para controlarlo y permitir de que el uso sea solamente para páginas que nos convengan a nosotros como Parlamento. Para acceder al servicio de Wi-Fi desde cualquier dispositivo móvil, solo es necesario contar con un usuario y contraseña. Este será el filtro que garantizará el uso adecuado del servicio y evitará la sobrecarga en la red. Los usuarios que tengan el privilegio de ingresar a esta red inalámbrica van a ingresar una clave que es la clave del Wi-Fi. Y además, para identificar al usuario, va a también ingresar la clave de acceso a la red del Congreso. Esa misma clave que ingresan cuando se conectan a sus PCs es la misma clave que van a tener que conectar. Por supuesto que el procedimiento va a ser sencillo, fácil y va a poder incluso las claves quedar grabadas dentro de su dispositivo móvil para que el usuario no tenga ninguna dificultad, ¿no? El servicio de Wi-Fi estará disponible en los hemiciclos principales del Parlamento Nacional, la Sala Gustavo Mome, así como en todas las salas donde sesionan las comisiones parlamentarias. Informó Perla Villanueva, Congreso Noticias. Hasta aquí las informaciones en la edición central de Congreso Noticias. Los invitamos a seguir nuestra programación en el canal 73 de Movistar y el 56 de Claro y PES Cable. Será hasta una próxima oportunidad.